Llegamos al capítulo 4 del libro de Jonás. Y en este capítulo encontramos el siguiente mensaje. Dios trata con la mala actitud de Jonás por causa de su compasión por los ninivitas y desea que tenga su mismo corazón de misericordia por los impíos. Entonces Dios trata con la mala actitud de Jonás por causa de su compasión por los ninivitas, o sea, la compasión de Dios. Y Dios desea que tenga su mismo corazón de misericordia por los impíos. No sé si ustedes han tenido alguna vez alguna persona en su iglesia que es como una piedra en el zapato. ¿Entienden la expresión? Básicamente es una persona que aunque se le explique, aunque se le motive, aunque se le instruya, sigue siendo una persona que se opone. Que está constantemente diciendo, no me gusta, no quiero, no, eso no, así no me parece. En muchas iglesias encontramos ese tipo de personas que parece ser como que están más interesados en sí mismos y en su posición que en el bienestar de la iglesia y el bienestar de la obra de Dios. Pues en cierto sentido Jonás es como una de esas personas. Una persona que a pesar de que Dios estaba tratando con él desde el principio, él no entendía. Él no quería cambiar. Y vemos entonces cómo Dios había estado tratando con el corazón de Jonás para traerlo a la realidad de un Dios compasivo y misericordioso. Dios le había mandado ir a Nínive para proclamar un mensaje a una gente malvada. Pero Jonás, sorprendentemente, decide desobedecer a Dios e irse a un lugar lo más alejado posible de Nínive, lejos de la presencia, influencia y control de Dios en su vida. Sin embargo, Dios no lo deja cumplir con ese plan. Y le muestra su misericordia y compasión a Jonás al mandar la tormenta en el mar y preservar su vida y la de los marineros. Dios había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás y éste no muriera ahogado. Cuando Jonás ora en el vientre del pez, lo hace angustiado por la posibilidad de morir, pero sin una actitud humilde y arrepentido por su actitud y desobediencia. No había esa actitud ahí. Y a pesar de eso, Dios salva su vida y le devuelve a la tierra porque la labor con él no había terminado aún. Hubiéramos esperado que Jonás, después de esa aterradora experiencia en el vientre del pez, hubiera inmediatamente salido a cumplir con lo que Dios le había pedido. Sin embargo, Dios tuvo que ordenarle una segunda vez que fuera a Nínive. Pero esta vez Jonás sí fue. Jonás había cumplido con lo que Dios le había pedido, de ir a Nínive y proclamar un mensaje claro y específico. Y ese era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el resultado de ese mensaje en los corazones de los ninivitas fue sorprendentemente también. Toda la ciudad, desde el rey hasta el más pequeño, fueron movidos a creer en Dios y en su palabra. Hubo una transformación real en la vida de esta gente. Declararon ayuno y que todos se cubriesen con cilicio, como si estuvieran de luto, buscando el favor del Dios que los podía destruir y condenar. El Señor Jesús habla de esta fe genuina de Nínive al compararla con la incredulidad de la gente de su pueblo. En Mateo capítulo 12, versículo 41, Él dice que esta gente, los de Nínive, van a ser testigos en contra de la gente de la cultura del lugar donde Jesús estaba, por la incredulidad de estos hombres, pero la fe de aquellos los iba a condenar a estos. Entonces, en verdad, esta gente se arrepintió. En verdad, esta gente fue perdonada. En verdad, esta gente está en el cielo. Yo espero verlos algún día y saludarlos, porque Dios tuvo compasión con ellos. El verdadero arrepentimiento y la fe expresada por este pueblo ninivita es vista por Dios, quien conoce los corazones y sabe lo que hicieron. Por lo tanto, decide cambiar su juicio contra ellos por compasión y misericordia hacia ellos. Pero cuando Jonás sabe esto, se apesadumbra, se entristece profundamente, dice el versículo 1 de capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó.
¿cómo es posible que este siervo de Dios no comparta la maravilla de lo que ha sucedido? ¿Cómo es posible que Jonás tenga esta actitud totalmente contraria al acto precioso de la compasión y misericordia de Dios? En Lucas 15:7 Jesús dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Los ninivitas necesitaban arrepentimiento y lo demostraron. Y por eso Dios se compadece de ellos. Dios ama a todo el mundo y no hace acepción de personas. Y eso lo ha demostrado desde el principio de la humanidad hasta hoy. Pero Jonás no valoraba lo que Dios valora. Las almas perdidas de estos injustos. Jonás no ve esto con buenos ojos porque él no deseaba esto para los ninivitas. Él deseaba juicio y destrucción para ellos. Eran sus enemigos. Habían hecho daño al pueblo de Israel y por lo tanto no merecían que Dios fuera bueno con ellos. El versículo 2 de capítulo 4 dice que oró a Jehová, Jonás, y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. En esta oración que Jonás hace, afirma que sabía cómo es Dios y por eso no quería ir a Nínive. ¿Cómo es posible que un siervo de Dios conozca a Dios y eso le impida identificarse con ese carácter de compasión y misericordia? Parece muy inconcebible eso. Pero es precisamente el por qué se enojó con Dios al saber que ha tenido compasión y misericordia con Nínive. Jonás se había olvidado ya que Dios había tenido misericordia con él, preservando su vida de morir a pesar de su rebelión. Jonás se había olvidado de la compasión que Dios había tenido con Israel, a pesar del pecado en que vivían, de permitir que el reinado de Jeroboam II conquistaran más territorio para la nación. Jonás quería ser un profeta de buenas noticias para el pueblo de Israel, pero para contemplar el cuidado de Dios para su pueblo. Pero Jonás no quería que eso mismo lo recibieran paganos e impíos de otra nación. Dios era exclusivo de Israel. Eso era lo que había en su corazón y en su mente. Jonás había olvidado que Israel debía ser la bendición a las naciones, atrayéndolas al Dios vivo y verdadero, el todopoderoso creador de los cielos y de la tierra, al Dios de misericordia y compasión. En el pacto de Dios con Abraham lo mostraba, ser de bendición a otros. Cuando Salomón oró por el templo en Jerusalén, dijo en 1 Reyes 8, 41 al 43, el templo sería un vehículo para que los pueblos conocieran a Dios. No iba a ser exclusivamente para Israel. Todo extranjero podía venir y orar en ese lugar. Y Dios les iba a escuchar. Eso era lo que Dios quería. Eso era el patrón que debía de haber sucedido. Pero Israel, ¿qué fue lo que hizo? Israel se fue tras otros dioses. Israel dejó al Dios vivo y verdadero. Israel fue un pueblo que se convirtió casi como un pueblo pagano. Sí, tenían promesas. Sí, tenían al Dios ahí accesible. Sí, lo conocían, pero no vivían para Él. Pero en medio de todo eso, Dios muestra su compasión para este pueblo. Y en el versículo 3, en su oración, llena de tristeza y enojo, Jonás pide a Dios que le quite la vida. Jonás no valora su propia vida como Dios la valoraba. En lugar de estar agradecido con Dios por tomarlo en cuenta para cumplir sus planes con Nínive, se quiere morir. En lugar de ver el potencial de posibilidades que Dios tenía para él, solo ve en su egoísmo el supuesto fracaso de su ministerio, porque no se cumplió la palabra que llevó a Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida.
Él no vio eso, sino que vio a un Dios compasivo y perdonador, y eso era un fracaso para él. Pero en versículo 4, Dios con una actitud tan paciente, deseando seguir trabajando en el corazón de este hombre, Él le hace una pregunta. Y le dice, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios no le cumple lo que Jonás quiere. Jonás quiere morirse. Más bien le responde haciéndole una pregunta de reflexión para que Jonás piense. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuál debería de haber sido la respuesta de Jonás? Sí, Dios, yo me estoy enojando tanto. Y eso está mal. En este pasaje no encontramos un juicio de Dios para Jonás. No vemos a Dios castigando a Jonás. No hace a Jonás a un lado. Dios lo confronta con su actitud mala e infantil. Así la veo yo. Esperamos ver una respuesta de Jonás, pero él calla. No dice nada. Jonás no quiere dar su brazo a torcer. Jonás quiere seguir en su rabieta y demostrar que él tiene la razón para sentirse y actuar así. Pero Jonás ignora a Dios. ¿Qué debió de haber sido la respuesta de Jonás? En humildad, reconocer su pecado y arrepentirse. Su transformación se hubiera notado ahí al darle gracias a Dios por su misericordia y su compasión por los perdidos. Hay muchos cristianos, hermanos, que se enojan con Dios porque Dios les falló. No hizo lo que ellos pidieron o necesitaron. No contestó la oración en el tiempo que querían. Sus expectativas fueron llenas de decepción. Dios les falló. Y por esa razón se alejan de Dios. Por esa razón se pelean con Dios. No sé si ustedes conocen alguno de esos. Yo conozco a varios. Un pastor, amigo mío hace algunos años, ¿verdad? Su hija murió en un accidente de tránsito porque ella estaba con varios jóvenes de su iglesia repartiendo comida en las calles de San José, en Costa Rica, en la noche, y cuando iban de regreso hacia la iglesia para ya irse a sus casas, en una intersección un hombre se saltó el semáforo en rojo, ¿verdad? Porque venía siendo perseguido por la policía y chocó con el carro de estos chicos y murieron 4 de los 5 que estaban ahí en ese carro. Y una de ellas fue la hija de este pastor. Y este pastor pasó por un proceso súper difícil de poder entender y aceptar lo que Dios había hecho. Y este hombre se amargó con Dios y se apartó del ministerio. Y por varios años él estuvo así, hasta que Dios hizo algo en su corazón. Y Dios lo atrajo una vez más a él. Pero es normal, es natural, así somos como seres humanos. Creemos que Dios tiene que actuar de acuerdo a lo que nosotros pensamos que tiene que hacer. Pero Dios no es así. Dios es soberano. Dios tiene un plan. Dios sabe por qué hace las cosas aunque no las entendamos. Hay muchas veces en que no entendemos para nada lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. O no entendemos la decepción que otros tienen. Yo no entendía por qué mi amigo no entendía que Dios era simplemente un Dios soberano y que Él hizo eso y que Dios puede darle la paz y puede algún día, ¿verdad?, darle una respuesta a por qué permitió aquella cosa. Pero una cosa es cierta, no necesitamos entender a Dios para creerle. Usted y yo no necesitamos entender a Dios para poder creer a Dios y para poder aceptar quién es Él y qué es lo que hace. Debemos humildemente creer en un Dios soberano, santo y poderoso, que sabe lo que está haciendo. Debemos confiar y esperar en Él, siendo agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Debemos aceptar sus planes y propósitos para nosotros porque Él es un Dios que nos ama y desea lo mejor para nuestras vidas. Y precisamente como siervos de Dios, debemos de someternos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos use
para cumplir sus propósitos y traer gloria a su nombre. Versículos 5 al 9, vemos ahí que Jonás continúa con su actitud inmadura, alegrándose por lo que le beneficia y enojándose por lo que no. Versículos 5 al 9. Dice el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás se ubica al oriente de la ciudad, construye una enramada y se sienta a la sombra a esperar lo que pasaría con la ciudad. ¡Qué cosa! Si Jonás sabe que Dios cambió su decisión de traer juicio sobre Nínive por haberse arrepentido y haberle creído a Dios, ¿qué estaba esperando Jonás? Por supuesto, estaría esperando, pensando que su reclamo y su enojo iban a cambiar la decisión de Dios. Tal vez. Estaba esperando que Dios demostrara un mayor interés en su siervo rebelde que en un pueblo arrepentido. Jonás estaba tan ciego en su nacionalismo, en su odio contra los ninivitas, en su rencor, que no podía aceptar lo que Dios había decidido hacer. En los versículos 6 al 9, vemos cómo Dios sigue mostrando su misericordia con Jonás, pero hace evidente su egoísmo y sus sentimientos mal enfocados. 6 al 9 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Ay, ay, ay. Dios hace crecer una enredadera para darle protección a Jonás del sol. Jonás estaba muy contento por eso, dice que se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 6. Pero Dios, después, el día siguiente, manda un gusano que destruye la calabacera, le quita la protección a Jonás y luego manda un viento fuerte que sofocaba a Jonás. Jonás deseaba la muerte y dijo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Hermanos, Jonás no entendía que mientras hay vida, hay esperanza. Él pensaba que la muerte le solucionaría sus problemas. Y tristemente, así piensan muchos que buscan el suicidio como la solución a sus problemas. En Costa Rica había un señor que era el papá de unos compañeros del colegio, de mi hermano y mío. Y este señor se involucró en asuntos financieros, ¿verdad? Y empezó entonces a recibir dinero de varias familias, cientos de familias, para formar, ¿verdad? Casi como, no sé si aquí pasó, pero una pirámide, ¿verdad? Y al fin y al cabo, ¿qué pasó con eso? Pues que él simplemente no podía pagar, por supuesto, los intereses que dijo que había prometido pagar. Y este hombre definitivamente se vio enfrentado a una acusación legal y a un posible tiempo en la cárcel. Pero un día, en la mañana, se oye un disparo en su oficina. Y su hijo entra corriendo y ve a su padre muerto. Se había suicidado. Hermanos, en realidad eso es triste porque mucha gente piensa que esto es el escape de sus problemas. Pero no entienden que mientras hay vida, hay esperanza. Que hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que enfrentar, ¿verdad?, las consecuencias de nuestros actos. Y que eso demuestra valentía, en realidad. Mientras que el quitarse la vida demuestra cobardía.
Ahora, yo no quiero entrar, no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero no quiero entrar en hablar de este asunto del suicidio más que eso. Que realmente para mí es triste que una persona tome esa decisión, porque no entiende en su corazón, ¿verdad? Que lo que está pasando, la amargura en que esté pasando, no se resuelve a través de quitarse la vida. Muchos chicos hoy en día están recibiendo bullying, no sé si entienden eso, ¿verdad? En las redes sociales. Y muchos de esos chicos están quitándose la vida porque se sienten que no sirven de nada, no valen nada, porque así les dice la gente a ellos. Y ellos entonces están poniendo su valor en base a lo que la gente le dice y no en base a lo que realmente son valiosos para Dios, porque fueron creados a la imagen de Dios. Jonás no entendía eso. Jonás no entendía el valor que él tenía para Dios. Si él hubiera podido tener un poquito de entendimiento, él hubiera visto, wow, Dios me preservó la vida en el mar. Dios no me hizo que el animal ese donde yo estaba metido ¿verdad? Me deshiciera ahí adentro con los jugos gástricos, ¿verdad? Del pez y me hubiera muerto allá adentro. No, Dios me protegió y me sacó de nuevo y me dio otra oportunidad. Él no veía esas cosas, porque lo único que veía era el interés que él tenía de él ser satisfecho en lo que él quería egoístamente. Pero Dios, pacientemente, en el versículo 9, le hace esta pregunta a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Una vez más, Jonás responde desde lo profundo de su ser, justificándose y deseando la muerte. Una vez más, Jonás pierde la oportunidad de mostrar un corazón arrepentido y deseoso de cambiar. Jonás se aferra a su caprichosa actitud inmadura. Una vez más se muestra su corazón egoísta. Pero Dios termina esta historia con varias preguntas. En los versículos 10 y 11, Dios de una manera compasiva le hace ver a Jonás que sí tiene la capacidad de ser compasivo, Jonás, cuando quiere serlo. Así como Dios es compasivo con los ninivitas. El versículo 10 dice: y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Sí, Jonás tiene la capacidad para tener compasión. No, pensábamos hasta aquí como que no. Pero en realidad, cuando le convenía, Jonás estaba demostrando que sí. La calabacera le ayudó a sentirse más refrescado. Y ustedes entienden perfectamente eso aquí en Paraguay, ¿verdad? En Asunción, ¿verdad? Debajo de la sombra, ¿verdad? Este calor, ¿verdad? Es menos sofocante, pues. Y eso le agradó grandemente a Jonás cuando él estaba protegido por esa enredadera. Pero una vez que esa enredadera se fue, se secó y el viento vino, ya la cosa cambió. Pero él sí tenía y tiene la oportunidad y la posibilidad de tener compasión, pero no lo demostró hacia los ninivitas. Y en el versículo 11, Dios termina este pasaje haciéndole ver, de la misma manera que él tuvo compasión por esa calabacera, Dios tiene el derecho y el deseo de ser compasivo y misericordioso con Nínive, por la realidad de que ellos están perdidos. Discúlpenme. Dios tiene entonces el derecho y el deseo de ser compasivo y misericordioso con Nínive por la realidad de que ellos están perdidos. Dice el versículo 11, ¿y yo no tendré piedad de Nínive? Si tú tienes piedad de una calabacera, y tú no trabajaste por ella, yo fui el que la creé, yo fui el que la hice crecer, y yo fui el que la quité también. Soberano, creador, todopoderoso, Él tiene la autoridad para hacer eso. Y yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿No tendrá Dios la capacidad para hacer eso? ¿No tendrá el derecho para hacer eso? Él es el creador de esas personas.
Los hizo a su imagen y semejanza. Tienen valor intrínseco para Él. Inclusive, si ustedes recuerdan, al final, después del diluvio, una de las cosas que Dios le dice a Noé es que los hombres que maten a otros van a morir de la misma manera, ¿verdad? El que a espada hiere, a espada va a morir. Pero una cosa que dice es que eso no debe pasar porque el hombre fue creado a imagen de Dios. La imagen de Dios es lo que debe de producir un respeto por uno hacia el otro como seres humanos. La imagen de Dios en nuestra vida es la que nos da valor a nosotros, que nos compara con los animales. Los científicos nos ponen al mismo nivel que los animales. Nos dicen que salimos y venimos de los animales. Pero la Biblia nos dice que somos diferentes, porque hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y por lo tanto, usted tiene valor y usted tiene valor. Y para Dios tenemos el mayor valor posible. Por eso cuando alguien le quita la vida a otra persona, no solamente le está quitando la vida, sino que le está quitando la posibilidad de seguir mostrando la imagen de Dios en este mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios había estado tratando de cambiar el corazón de Jonás, ¿no es cierto? Y aquí Dios desafía a su profeta a que comparta su corazón de compasión y misericordia. Dios le dice, tú tuviste compasión, yo tengo compasión también para Nínive. Debes de tenerla igual que yo. ¿Será que Dios está haciendo lo mismo con nosotros, hermanos? ¿Será que Dios nos hace esa misma pregunta a nosotros? Jonás perdió la perspectiva de lo que Dios es y de lo que a Dios le interesa. Él sabía quién era Dios, pero su perspectiva de ese Dios compasivo, que tiene todo el derecho de ser compasivo con el que Él quiere, de ser misericordioso con el que Él quiere, Jonás no lo había entendido ya más. Seguramente Jonás había perdido la pasión por Dios y por los propósitos de Dios. ¿Será que nosotros hemos perdido también la pasión por Dios y por sus propósitos para nosotros? ¿Será que muchas veces lo que hacemos lo hacemos por tradición, porque lo tengo que hacer, obligación, porque me pagan para hacerlo, por lo que sea, ¿verdad? Pero no es una pasión que tenemos por Dios. Algo que le dijo Dios a la iglesia de Éfeso es que ellos necesitaban regresar a su primer amor. Y ese primer amor muchas veces nosotros ya lo hemos perdido. ¿Cómo está nuestra compasión por los perdidos? ¿Creemos que hay personas que no merecen la salvación y la misericordia de Dios? Yo recuerdo que cuando Chávez estaba como dictador ahí en Venezuela, yo le estaba pidiendo a Dios, Dios, quítalo de ahí. Dios, júzgalo. Dios, pártelo a la mitad. Dios, haz algo, ¿verdad? Para que ese hombre, ¿verdad? Se vaya al infierno. Bueno, no sé si dije esas palabras, pero Dios me habló y me dijo, Patricio, esa no es la oración que debes estar haciendo por él. La oración que debes estar haciendo por él es, Dios, sálvalo, transfórmalo, cámbialo, conviértelo, perdónalo, y llegue a ser tu hijo. Uy, yo dije, no, eso me va a costar mucho decirlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque mi corazón me decía lo contrario. Ese hombre no merece eso. Pero Dios me guió a orar de esa manera por él. Ahora, lamentablemente ese hombre no cambió. Lamentablemente ese hombre no fue transformado y murió en su pecado y murió en su rebeldía, murió en su deseo de hacer las cosas en contra de Dios. Pero no somos así tantas veces donde vemos a alguien ahí en la calle y decimos, esta persona, ojalá que se fuera y se perdiera. ¿Cómo está nuestra compasión por los perdidos? Nosotros tampoco merecíamos su gracia, hermanos. No merecíamos su misericordia. No merecíamos su perdón. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
La obra de Cristo es eficaz para que cualquiera que crea en Él tenga perdón y vida eterna. Amén. Jesucristo fue el mayor ejemplo de compasión y misericordia. En Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. En capítulo 14, versículo 14 de Mateo dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, ¿qué vemos en la gente sin Cristo? ¿Tenemos compasión por ellos? ¿Deseamos tener el corazón de compasión y misericordia de Cristo? ¿Deseamos ver a los demás siendo salvos o recibiendo su justo juicio? ¿Cuántos queremos ver con nosotros allá en el cielo? ¿Por qué es que el evangelismo en las iglesias es tan raquítico tantas veces? ¿Por qué es que las iglesias no crecen muchas veces? Hay muchas razones, pero creo que una de ellas es porque no estamos mostrando el amor de Cristo a esas personas perdidas para que ellos sean atraídos a Cristo, sino que estamos poniendo barreras, ¿verdad? Muros muchas veces, para que ellos ni siquiera puedan entrar a la iglesia. Recuerdo cuando pequeño, ¿verdad? Que de repente en el culto entró un borrachito a la iglesia y empezó, ¿verdad? ¿Verdad? Y de repente veo a los diáconos de la iglesia ¡pum!, ponerse de pie y empezar a buscarlo. Lo agarraron antes de que se sentara y para afuera lo echaron y le cerraron la puerta. ¿Tenía ese hombre oportunidad de escuchar el evangelio y convertirse? Sí, si lo hubieran dejado en la iglesia. Pero no hicieron eso, sino que le impidieron a este hombre estar ahí. Claro, podía ser una persona que estuviera incomodando a los demás. ¿Y por qué estamos incómodos con los inconversos? Precisamente porque no nos gustan, porque no estamos de acuerdo con su forma y estilo de vida, porque toman, porque fuman, porque son pachangueros. No sé si esa es una palabra buena o mala aquí, o si existe, pero son esos fiesteros, ¿verdad?, que están desperdiciando su vida en tantas cosas, en tantos pecados. Ah, no, así no somos nosotros. Quiera Dios que nunca seamos así. ¿Y de dónde salió usted? ¿De dónde lo rescató el Señor a usted? ¿Qué tal si, no sé cómo fue que usted se convirtió, pero qué tal si esa persona que le habló a usted de Cristo no lo hubiera hecho porque creía que usted no lo merecía? ¿Dónde estaría usted? Pues de la misma manera, creemos que Jonás no había aprendido la lección. Y es interesante que este libro termina con esta pregunta. Termina como que falta un final, ¿verdad? Y yo creo que está hecho de esta manera, con el fin de que todos nosotros reflexionemos, de que podemos ser este hombre, de que podemos ser este Jonás, de que Dios nos está haciendo estas preguntas a nosotros también, y de que nosotros tenemos que responderlas, porque no nos dio la respuesta de Jonás. No sabemos qué pasó con él. No sabemos si Dios le cumplió el deseo de morirse. No sabemos si Dios lo usó de nuevo, que no está registrado en la Biblia. No sabemos si él cambió o no cambió. Pero lo que sí sabemos es que la compasión y la misericordia de Dios permanecen para siempre. Y se han hecho eficaz y evidente en la cruz de Cristo. Y Jesucristo, al morir en esa cruz, mostró el mayor amor y misericordia de Dios para nosotros. Y nosotros hemos creído en esa cruz y hemos recibido esa misericordia de Dios para nosotros. ¿Por qué impedimos que otros no la reciban? Es el momento, hermanos, de que tal vez pidamos perdón al Señor, de que tal vez cambiemos algunos enfoques de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, para poder hacer que en verdad seamos una iglesia abierta a aquellos que necesitan de Cristo Jesús. Yo no conozco su iglesia y posiblemente usted está haciendo un excelente trabajo de alcanzar a otros.
Pero como escuchamos hace un rato, ¿verdad? A veces vienen personas con necesidades y las mandamos a otra organización, a otra iglesia que están, ¿verdad? Ellos involucrados con ese tipo de personas. Lo que Dios quiere es simplemente que usted personalmente, y yo también, tengamos compasión, misericordia por esas personas. No sabemos si se van a convertir o no, no sabemos si van a venir a la iglesia, si van a regresar, si van a estar entre nosotros o no, pero a lo menos que tengamos una actitud correcta a lo que Dios valora. Porque Cristo murió por todas esas personas. Y esas personas necesitan saber que hay un Dios que les ama. Y hay un Dios que ha puesto su vida por ellos también. Espero que podamos reflexionar, que podamos pedir perdón tal vez al Señor y que podamos hacer cambios en nuestra vida, de que si en verdad no tenemos esa compasión y misericordia, desde hoy y a partir de hoy, seamos hombres, líderes, pastores, con una actitud y un deseo que se conectan con el deseo y la actitud de Dios, con el corazón de Dios, y ese corazón de misericordia, y ese corazón de compasión por los perdidos. Oramos. Padre, en esta noche gracias te damos por este libro, Señor, de Jonás. Gracias porque no escondiste de nosotros esas actitudes de este siervo tuyo. No escondiste de nosotros, Señor, el gran orgullo y el gran egoísmo que este hombre tenía. No escondiste de nosotros el hecho de que este hombre no valoraba lo que tú valorabas, lo que tú valoras. Que este hombre no entendía el valor que él tenía ante ti y la posibilidad de poder ser un siervo útil en tus manos. Señor, permite que eso no suceda en nuestras vidas. Permite, Señor, que al entender, Señor, el mensaje de este libro, podamos llegar a tener el corazón de compasión y misericordia que tú tienes por los perdidos. Que podamos, Señor, arrepentirnos de tantas veces en que hemos despreciado a alguien ahí en la calle. Tantas veces en que no hemos tenido ni siquiera el deseo de ver a ciertas personas. ¿Por qué? Porque nos caen mal, nos incomodan. Señor, perdónanos y atráenos a ti, Señor, para que hagamos, Señor, lo que tú más deseas, y es transformar las vidas de otras personas. Señor, gracias por este tiempo juntos. Alabamos tu nombre y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.